Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Seguridad Social, la primera discusión que se efectuó aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conocer cuáles son los elementos que contiene este proyecto de reformas, ya nos acompaña el asambleísta Rodrigo Coyaguazo. Rodrigo Coyaguazo, líder de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo. Asambleísta alterno por el movimiento Alianza País. Para continuar con la discusión y complementar las observaciones, ya nos acompaña también la asambleísta Vilma Andrade. Vilma Andrade, asambleísta nacional por el Partido Izquierda Democrática, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. Como lo señalamos, este día martes se cumplió aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, que entre otros aspectos plantea el incremento de la pensión por jubilación para el sector campesino de 63 a los $100. Esta es una iniciativa que fue entregada por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, hasta el Legislativo. Pero vamos a tener más detalles en contexto. La continuación del debate inició con la asambleísta Norma Vallejo. La legisladora aseguró que los campesinos y pescadores tienen derecho a que el Estado garantice su estabilidad y a su vez provea de recursos. Que ellos permanezcan en el campo y en las aguas, garantizándonos a nosotros y más bien apoyándonos, ayudándonos. La propuesta también generó críticas. El asambleísta Luis Fernando Torres sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo cae en un vacío legal, pues existen inconsistencias jurídicas. Pero las observaciones no quedan ahí. Para el legislador, el mecanismo de financiamiento seguirá generando preocupación. Porque si queremos dar 100, pues planteemos y demos 200 o 300. La pregunta es del financiamiento. Mientras tanto, los legisladores Silvia Salgado, Vicente Tallano y Vilma Andrade pusieron en debate el estudio actuarial que sustenta este aporte. Porque es necesario reconocer ese aporte. ¿De dónde va a provenir el financiamiento? Los 600 millones que van a corresponder anualmente al pago del incremento a la jubilación. Más allá de la aportación es necesario considerar aspectos que preocupan a la gente del sector rural, dijo el asambleísta Patricio Donoso. Es prioritario buscar mecanismos de financiamiento, resaltó. Hay que formalizar el trabajo agropecuario, hay que incorporarlos, ojalá a todos, a través de un proceso largo, pero con una institución, un seguro social solvente. Con respecto al aporte del Estado del 40% para la pensión jubilar, fue tema de la intervención del asambleísta Fernando Callejas. Allí dijo hechos y no palabras. El Seguro Social en el año 2023 habrá liquidado todos los ahorros que tiene y estará enrumbándose a la quiebra. Luego de la intervención de más de 25 legisladores, el primer debate concluyó. Ahora la Comisión de los Derechos de los Trabajadores sistematizará las observaciones de cara al segundo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos aspectos que contiene este proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y como veíamos en el reportaje precedente, entonces será la Comisión de los Derechos de los Trabajadores la encargada de sistematizar las observaciones y proceder a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Pero vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Rodrigo Coyaguazo, buenas noches, bienvenido a los medios legislativos. Buenas noches, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con la ciudadanía sobre esto del incremento a $100 de la afiliadas del Seguro Campesino. Muchas gracias, asambleísta Vilma Andrade. Buenas noches, bienvenida a Tercer Debate. Buenas noches, un saludo también afectuoso a la audiencia y qué gusto compartir con Rodrigo esta mesa y creo que hay temas de mutuo interés.
Muy bien, asambleístas, empecemos. Asambleísta Coyahuaso, revisando la Constitución, en su artículo 373 señala que el Seguro Social Campesino, que forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tendrá un régimen o será un régimen especial de seguro universal, obligatorio para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal. Se financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué plantear una reforma que busque, entre otros aspectos, el incremento de la pensión de $63 a los $100? Bueno, primero creo que debemos ubicar que este incremento que se está planteando a la pensión jubilar, más allá de la cuestión numérica, se trata de dar respuesta y reconocer un derecho que tienen en este caso los hombres y mujeres del campo, como es el derecho a la seguridad social. Ustedes recordarán que en la Constitución de 1998, si bien al Seguro Social Campesino se le reconoce como un régimen especial y se elevó a rango constitucional, sin embargo seguía siendo no digamos un derecho, sino una especie de como de regalo que estaban queriendo hacer. Estaba relegado. Exactamente, y ahora en el 2008 se da un salto en calidad, porque se plantea que el Seguro Social Campesino primero es un derecho dentro de la seguridad social y por lo tanto ese derecho que tienen los campesinos no puede ser ni negado ni prohibido por nadie. Y en ese marco es lo que se está planteando a los $100. Obviamente el hecho de subir de 63 a $100 es una pequeña cantidad, porque si ustedes ven, con $100 no hay ningún ciudadano que pueda vivir durante un mes con $100. Y precisamente allí va la segunda pregunta, asambleísta Vilma Andrade. Revisando alguna información que llegó hasta la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, varios estudios señalaban que por lo menos en el campo los jubilados necesitan alrededor de $60 para vivir, $8 diarios, lo que bordea alrededor de $180 al mes. Es decir, como que todavía no se estaría alcanzando el nivel mínimo para la subsistencia en el sector campesino. Bueno, primero debo empezar señalando que en la intervención que se hizo previa está recortada. Yo señalaba que sí, efectivamente son 600 millones que se necesita de financiamiento para la pensión jubilar al seguro campesino, pero señalé que efectivamente no se debe contemplar eso como una dádiva, es un derecho. Y derecho no solamente consagrado en la Constitución, sino que yo creo que el elemento fundamental de la seguridad social, el pilar fundamental es la solidaridad, para que los aportantes, los que estén trabajando, aporten a los que están sin empleo, los sanos a los enfermos, y en este caso todos los afiliados al seguro campesino. Yo creo que ese es un reconocimiento a una realidad que ha vivido el campo y en ese sentido no hay objeción. Mi pregunta, y tanto como la que usted plantea en este momento, que lo hacía a nivel general, era que si necesitamos darle sostenibilidad a esta propuesta, que además fue una propuesta de campaña hecha por el presidente Lenín Moreno, debe cumplirse. Debe cumplirse, pero tiene que estar soportada en los estudios actuariales para que no tengamos ninguna complicación, y no nosotros, sino que la complicación no la tengan precisamente los beneficiarios de este incremento. No es suficiente, $100, por eso yo decía, no puede ser contemplado también este tema, esta reforma a la seguridad social como un tema puntual. Aquí no se contempla, por ejemplo, no se ha hecho un análisis más profundo de los beneficios que deben tener el sector campesino. Antes de pasar a los beneficios, asambleísta Coyahuaso, ¿es sustentable este incremento en el tiempo sobre todo? Y un elemento adicional, se conoce también que los informes actuariales que maneja el Seguro Social son reservados. La Asamblea Nacional ha podido conocer esos valores, evidentemente tienen ese carácter de reservado, pero ¿el estudio tiene este sustento, sobre todo para el financiamiento? Bueno, mire, cuando se trata del sector campesino en general, yo he vivido más cercano a lo del seguro campesino, cuando se ha querido incrementar una pensión jubilar, o se ha querido ampliar la cobertura, o se ha querido dar nuevos servicios, siempre ha habido cualquier excusa, siempre ha habido cualquier pero para tratar de impedir esto. O sea, eso es una realidad. Segundo,
la sustentabilidad, ¿dónde se asienta? La sustentabilidad se asienta en lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. En este sentido, si ustedes pueden mirar, ¿no?, los ingresos del Seguro Social Campesino, tenemos, por ejemplo, que el 62% viene de los aportes de los afiliados al Seguro General. Un 30% es el aporte que hace el Estado y el resto, más del 7%, lo hacen las aseguradoras privadas, la medicina prepagada, el aporte del Seguro Social Campesino, etcétera. Entonces, tenemos esos ingresos. El Seguro Campesino tiene ingresos propios, no tiene que pedir prestado ni al Seguro General ni a ningún otro, primer elemento. El segundo elemento es que ya con respecto a las pensiones, de todos estos ingresos, los egresos son de la siguiente manera. El 72% va con respecto a la salud, porque se tiene que atender a toda la familia. Y el 28% va para pensiones. Además, tenemos que señalar un número que es interesante y que casi nadie lo toma en cuenta. El Seguro Social Campesino tiene inversiones en el BIES. A enero del 2018 se tiene más de 708 millones de dólares. Estos rendimientos que se va a dar al IES obviamente va haciendo que el dinero, digamos que podamos tener dinero y se pueda garantizar. Sin embargo, con todo esto, los estudios actuariales nos garantizan que durante 14 años está plenamente garantizado el incremento a $100. Hasta 14 años. Hasta 14 años. Está asambleísta. Pero también había críticas, y aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional se escuchaba que el IES en ciertos momentos ha funcionado como la caja chica del gobierno central y que en algún momento estaban en riesgo. Por eso es que el legislador Fernando Callejas citaba el ejemplo del aporte voluntario del 40% por parte del Estado para el tema de las pensiones. Usted nos ha señalado que el 62% de este financiamiento viene por parte de los afiliados en el Seguro Social. Es decir, ¿existen los recursos? ¿El Estado en algún momento no va a echar mano, como se señala popularmente? A ver, creo que hay que tomar, lo que estamos planteando es que durante 14 años está plenamente financiado, con los recursos propios que tiene el Seguro Social Campesino y que están garantizados por la Constitución y la Ley de Seguridad Social. Primero. Ahora, lo que se está planteando es luego de esos 14 años, cómo se va a mantener en el tiempo. Ahí recurramos a lo que dice el artículo 373 de la Constitución. Ahí plantea que las fuentes de financiamiento, entre otras, es con las asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo. Aquí está planteando en dos aristas, lo uno en lo referente a salud y lo otro en lo referente a pensiones. El Estado, si es que le falta dinero al Seguro Campesino, a pesar de que tenga todas estas otras contribuciones, el Estado tiene que garantizar ese derecho del Seguro Campesino. Y el otro elemento es con respecto a la reforma del 40% que antes se pagaban para las pensiones. El 40% iban ¿para qué? Para las pensiones tanto del Seguro General como del Seguro Campesino. Y esa reforma justamente beneficia al Seguro Campesino, porque si en lo que respecta a pensiones, como estamos viendo que desde el 2014 le va a faltar y tendrá que dar el 40%, o será el 50%, o será el 80%, el 100%, esta reforma que se hizo al artículo 173 de la Ley de Seguridad Social beneficia al Seguro Campesino. Entonces, por dos vías tenemos garantizado la sustentabilidad que tiene que en este caso dar el Estado. Asambleísta Vilma Andrade, pero leyendo entre líneas y recordando un poco la reforma anterior a la Ley de Seguridad Social, se señalaba que el Estado garantizará el pago de pensiones, pero no se fijaba un valor. Lo establecido en la normativa vigente hasta aquella reforma era el 40%. Y luego viene la discusión, entonces, del Estado de dónde podrá financiar el seguro de pensiones por jubilación. Yo creo que aquí es indispensable para este debate y sobre todo para la audiencia, es hacer una división de lo que es la propuesta de reforma de incremento a la pensión jubilar del Seguro Campesino y lo que es el sistema de seguridad social. Que está bien que el Estado garantice, pero nos preguntamos, primero que hay varias resoluciones que son totalmente inapropiadas y que llevan al descalabro de la seguridad social.
El haber eliminado el 40% del fondo de pensiones, que todos los gobiernos se pueden haber atrasado y todo lo demás, pero era un mandato constitucional y legal, y fue modificado, desgraciadamente le ha puesto en una grave crisis a la seguridad social. Hay esta resolución de la Superintendencia de Bancos que impide durante 15 años que se den información sobre los estudios actuariales. Sin embargo, hay organismos internacionales como la OIT que ha hecho una revisión realmente de lo que pasa con la seguridad social del Ecuador. Y en sus proyecciones, solamente evaluando hace 35 años, nos lleva a la astronómica cifra de déficit en el fondo de pensiones de 200.000 millones, con lo cual quiebra la seguridad social. De aquí a 32 años. 35 años. 35 Si años. quiebra la seguridad social, quiebra el país. Y eso sería desastroso. Yo quiero señalar de antemano de que la decisión nuestra como Izquierda Democrática es apoyar la propuesta de incremento. Estamos absolutamente conscientes porque además en el periodo, y hay que señalarlo, cuando fue presidente Rodrigo Borja, se dio mucho apoyo al seguro campesino. Casi el 50% de construcción de los dispensarios de salud para el seguro social para los campesinos fueron construidos en ese periodo. Es decir, hay una concepción social. Hay una línea de pensamiento absolutamente clara que no nos va a permitir irnos al otro lado. No. Aquí lo que sí decimos es que tampoco estas falencias que tiene ahora precisamente por esta norma, por este cambio, no nos lleven a pensar en una privatización, pero que sí nos lleven a pensar en el problema grave que existe. Se modificó el articulado, la normativa del Seguro Social para realizar construcciones y descalabrar más al seguro de salud. ¿Qué hizo el Seguro Social? De los porcentajes que se realizó en el periodo de Richard Espinosa. Así es. Que a propósito, Richard Espinosa fue quien presentó este proyecto de ley en Carondelet en el año anterior, en el mes de noviembre. Así es, un poquito antes de su salida, y estuvo bien que lo haga. En eso no estamos, no queremos entrar en la discusión, pero sí en cómo se ha generado la administración del Seguro Social. Tenemos más de 12.000 millones de inversión del Seguro Social en proyectos que inclusive proyectos generales que se están llevando adelante, que producen rentabilidad, y otros inclusive que están paralizados, soportados con papeles, con bonos del Estado. Y llegó a confundirse tanto en la propuesta de confundir superávit con reservas. En la seguridad social y en cualquier seguro del mundo, lo que soporta definitivamente a un seguro son sus reservas, porque hay que tener previsiones para el futuro, para cuando nos jubilamos, para cuando alguien queda viudo, para los huérfanos. Para eso hay las previsiones. Y se entendió que como había muchos recursos, entonces ese superávit, y entonces cambiaron la norma y dijo básicamente el expresidente Correa que asegura el pago cuando requiera la seguridad social. Yo me pregunto ahora, ¿por qué no le cancelan? ¿Por qué no pudimos nosotros desde esta asamblea poner un solo centavo para pago del Fondo de Salud, que le debe, ahora ya ha aumentado, pero le debe más de 2.800 millones, le debe el Estado, es decir, el gobierno central, a la seguridad social? Y ese me parece que es otro tema de reforma, y me parece que ese es más bien competencias que tendrá el Ejecutivo. Pero, asambleísta Collahuaso, en esta materia que estamos sobre el financiamiento para el incremento de las pensiones también, surgió un elemento que ha sucedido a lo largo de estos últimos días, y es la determinación por parte de la Contraloría General del Estado de que efectivamente existe una deuda que mantiene el Estado con el IES por alrededor de 2.200 millones de dólares. En algún momento también estos recursos, si es que efectivamente el Estado logra entregar o trasladar estos dineros hasta el IES, ¿podrían financiar este tipo de pensiones, por ejemplo? A ver, creo que constitucionalmente, legalmente, nosotros estamos demostrando que existe el pleno financiamiento más allá de los 14 años. Es decir, hasta los 35, a pesar de las aseveraciones que en el caso del Seguro Social Campesino, con los aportes que vienen del Seguro General, del aporte del Estado,
y con la normativa que tenemos, que es la Constitución y que nos dice que debe garantizar los recursos necesarios para el pleno desarrollo del seguro campesino, hay una fuente. ¿Cómo se va a financiar? El número de afiliados, por ejemplo, desde los 18 años. Estamos hablando de la pensión, de ahí podemos ir al otro. Lo segundo, también la ley lo dice claramente, que en el caso de que no se pueda cubrir, no se pueda cubrir con los fondos propios del seguro campesino, y si falta el 40, falta el 50, falta el 80, falta el 100%, eso también tiene que garantizar el Estado. Es decir, por cualquiera de las vías está plenamente garantizado sobre el seguro campesino. Yo creo que hay que diferenciar el debate sobre la cuestión de la seguridad social, ¿no? Lo uno el sistema, lo otro el seguro social y lo otro el seguro campesino. Entonces, yo solo lo que estoy demostrando aquí, mediante la ley, mediante la Constitución, de que está plenamente financiado. Hay los cálculos matemáticos actuariales, ya sobre si por qué le declararon reservados podemos luego discutir, pero esos estudios matemáticos actuariales fueron entregados a la comisión. La comisión tiene esos estudios. Obviamente eso no puede difundirle ni a los demás asambleístas porque están declarados como reservados y eso acarrea problemas legales para los asambleístas. Pero lo que sí se hizo es la entrega a cada uno de los asambleístas. Yo estaba participando en la comisión, a pesar de que no soy miembro de esa comisión, a cada uno de los asambleístas, a mí no me han dado, les han dado un resumen de lo que está ahí. Y ahí, por eso es que estamos discutiendo si cuánto dura, si 14 años o los otros Hay quienes dicen que dura 10 años, no son 14 años. No, en el caso del estudio para el seguro social campesino, 14 años. Y si se optimizan las inversiones, podría ir 5 años más. Entonces, digamos, y con los datos que estoy dando de la ley, se podría alargar más. Entonces, esa es la una. La otra ya es con respecto a algunos aspectos de cómo se logra financiar con los recursos que tiene en este momento la seguridad social. Por ejemplo, yo recuerdo que todos los gobiernos, o una gran parte de gobiernos, lo que ha hecho es, por ejemplo, el hecho de que se haga la compra, se recoja dinero y se entregue bonos del Estado. Esta es una de las mejores inversiones que se hacía. Los bonos del Tesoro norteamericano son los más cotizados, porque saben primero que les van a pagar y segundo que tienen un interés alto. Lo mismo pasa con los bonos del Estado ecuatoriano. Hasta ahora, todos los bonos que se ha comprado y que tiene el IES se paga primero puntualmente y está en alrededor del 7 y el 8%. ¿Es puntual en el pago puntual. Con el IES? No sea, en el caso de los bonos, no se ha atrasado ni un mes ni 2 meses. Y segundo elemento que creo con esto, recuerden ustedes que nosotros había la deuda, sí, la deuda durante años que ahí nadie sabía si iban a pagar o no, se contenía en los asientos contables, pero en efecto dinero nunca se tuvo. Es con el gobierno de la Revolución Ciudadana que se determinó cuánto era la deuda, creo que fue casi $900 millones. Entonces, y eso se pagó. Entonces, miren que hay hechos reales. ¿Y los otros 2.200 millones de dólares respecto con respecto a eso, primero, era una cuestión netamente contable. ¿Y qué se hizo? Aquí hay una deuda X, dijeron, bueno, verifiquemos si hay esa deuda, si hay respaldos, etcétera, y le quitaron de ahí del asiento contable. Ahí puede haber cualquier interpretación, pero eso no significó... ¿Que se dejó en cero las cifras? Pero eso no significó que se haya afectado a los jubilados. Eso no significó que se haya dejado de atender a los pacientes. Eso no significó de que el Seguro General camine. Ahora, la autoridad competente, que es la Contraloría, dijo no, aquí si hay una deuda y lo que han hecho es, bueno, eso restituirla en el asiento contable y ahora una comisión que proceda a verificar eso para hacer los pagos. Correcto. Y ahí ya tendrá que el Estado ver cómo hace. Asambleísta Vilma Andrade, usted tenía que hacer una precisión. Sí, yo decía que es indispensable hacer una precisión porque en la parte normativa y en la parte tanto legal y constitucional que exista la garantía del Estado como tal, no es suficiente. No es suficiente y si bien los estudios sectoriales que han sido presentados soportan eso, eso es lo que nosotros queríamos que se precise en el Pleno de la Asamblea, que exista efectivamente para que no ocurra lo que, por ejemplo, pasó con la bonificación para la jubilación de los maestros,
que fue tan hecho mal el cálculo que se pensó que iban a ser alrededor de 170 millones y sobrepasa los 1.000 millones. Y ahora mismo están impagos. Entonces, aquí hay que señalar que la capacidad en este momento, tanto de endeudamiento como de pago a la seguridad social desde el gobierno central es nula. El que haya modificado aparentemente un asiento contable, la deuda de más de 2.588 millones que se produce en el año 2016, 1.000 millones, y en el año 2017, 2.518 millones, porque va a ir exponencialmente incrementándose. Esa deuda no se le ha reconocido un solo centavo. Entonces sí se han tomado decisiones populistas, que es muy fácil decir, ampliemos la cobertura a los hijos y a las cónyuges de los afiliados. ¿Quién no aplaude eso? De afiliados en el IES. Ese fue el argumento que se esgrimía antes. Pero el argumento era soportado por el compromiso del gobierno central de pagar ese aseguramiento, porque es una propuesta del gobierno central, del expresidente Correa. Entonces, si quiere que se atiendan como todos, no quisiéramos que toda la familia integralmente esté, abuelos, nietos, todo el mundo esté. Están afiliados. Pero hagamos diferencia. Diferencia es la afiliación de las amas de casa que tienen que pagar un aporte. Diferencia es el aporte voluntario que puede tener un afiliado en esa condición. Aquí se amplió la cobertura con el compromiso del gobierno central de pagar esa cobertura, porque ningún seguro puede soportar, y aquí se hacía relación inclusive con temas buenos respecto a los bonos de gobiernos extranjeros. Ni potencias como Estados Unidos pueden soportar la seguridad social de una población en forma universal si es que no hay el pago correspondiente. Aquí es precisamente uno de los aspectos que no ha sido topado. No hay un solo centavo para pagar el seguro de salud y está desfinanciado. Está desfinanciado y se ha tomado del fondo de pensiones que está pensado a futuro y que tiene que tener reservas para futuro, descalabrando ese seguro. Y lógicamente, si es que decimos que estas personas tienen que atenderse porque ha subido muy grande la atención de salud, sobre todo para estos sectores, pero si no se le paga va a ir perdiendo esa condición y va perdiendo la posibilidad de atención. Hay muchas decisiones que han sido de orden administrativo, que están soportadas en la ley, pero desgraciadamente no tienen el soporte económico. Y ese es el grave problema que tenemos que enfrentar. No podemos, y hago abstracción de la decisión de la Asamblea, vuelvo a decir respecto al incremento jubilario. Quiero hacer una abstracción. Pero es el primer debate, ¿no? Sí, pero lo vamos a apoyar. Okay. Yo sigo manifestando. En esto ya me es una parece decisión política el incremento, o por lo menos apoyar el incremento de las pensiones. Sí, total, porque justamente tiene el soporte y todo. Pero yo creo que esto nos debe llevar a pensar en una reforma integral de la seguridad social, que eso será en otro momento, porque tenemos que recuperar la autonomía de la seguridad social. El seguro social no es del gobierno de turno. El seguro social es de los afiliados, de los pensionistas, y debe ser pensado en esa dimensión. Si hay una institución que debemos darle todo el soporte por todo lo que implica para el país, es el Seguro Social. Muy bien, asambleísta Vilma Andrade, asambleísta Rodrigo Collaguazo. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otro aspecto, un tema más social, que también contiene este proyecto de ley, y es el incremento de pensiones, pero también para la mujer en el sector campesino, que también estuvo en discusión aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Continúen en la señal de los medios legislativos.
Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate por la señal de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional. Varios legisladores también han expresado su apoyo a este proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social. Una de ellas, la legisladora Karina Arteaga, quien en estos días también emitió varios criterios junto con organizaciones o representantes de organizaciones sociales. Vamos a ver estas declaraciones. De que cuando se hable del jefe de familia, no solamente se hable de un hombre, se habla de un hombre o de una mujer sin discriminación de género. Son las cosas importantes que estamos presentando como aporte a este informe. Muy bien, vamos a empezar con usted, asambleísta Rodrigo Collahuaso. Este proyecto de ley también contiene una característica un poco más social y la discusión aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional es que en el documento también se hable sobre la paridad de género, que en el documento se proponga el incremento de las pensiones tanto para hombres como para mujeres en el sector campesino. ¿Cuál es la realidad que se expresa desde este sector? Bueno, creo que hay que ir mirando lo que son los beneficiarios del seguro campesino. O sea, los jefes cotizantes, porque ustedes saben que hay el jefe de familia, que es el que aporta, sea hombre o mujer, y se beneficia a la familia. Tenemos alrededor de más de 389,000, de los cuales el 66%, el 34%, es decir, más de 132 mujeres son jefas de familia. Ese creo que es un elemento importante. El restante son varones. Sí, el restante son más varones. De la mitad. Sí, más de la mitad, 256,000 más o menos. Entonces, hay 132,000 mujeres que a futuro van a ser las que tengan, en este caso, la pensión jubilar. ¿Con el incremento? Con el incremento, obviamente. Las 132 que actualmente están, pues a futuro, en 20, en 30, en 40 años, serán las que puedan acceder las mujeres como tal. De esto, en el caso ya actual, tenemos alrededor de 73,000 jubilados actualmente, ¿no? A futuro, de los cuales el 30% son mujeres y el 70% son hombres. Es decir, 3 por 7, 21, más o menos 21,000 mujeres son las que se beneficiarían directamente de esto. Ahora, lo que estaban planteando es que dos aspectos. Lo uno que planteaban era que las mujeres puedan ser jefas de familia. Pero como les estoy demostrando aquí con número, hay jefas de familia, no hay ningún impedimento. De pronto hay funcionarios que dicen, no, el hombre es el jefe de familia con criterio machista y no dejan que sea la mujer. Pero la realidad dice que, las mujeres cumplen una labor también en el campo y también en el hogar. Es decir, que las horas que ellas destinan para sus actividades dentro de la familia son a veces hasta el doble. El varón puede trabajar hasta 7, 8 horas. La mujer por sus actividades tanto en el campo cuanto en la familia duplican. Exactamente. Entonces, esa es la primera, ¿no? Y la segunda justamente iba por la que usted planteaba, en la que se ha planteado de que tanto el hombre y la mujer cojan la jubilación. Entonces, si en este momento coge el hombre y se jubila con los $100 y luego de 5 años cumple la edad, también la mujer debería jubilarse con $100. Ahí ya vendría a ser el gasto que estamos planteando, se duplicaría. Eso no se cierra el debate, porque justamente cuando estamos hablando sobre esta situación, pues nosotros estamos planteando que a futuro, por ejemplo, en 20, en 30 años, lo que sea del salario básico unificado, y que ahí la mitad del salario básico unificado pueda coger el hombre y también la mujer cuando se jubile. Pero ahí tenemos un problema financiero bastante grande. No digo que no se pueda resolver, pero que algún rato tenemos que ponernos para resolver este aspecto. Y por eso era necesario en el bloque anterior empezar a discutir sobre el financiamiento. Asambleísta Vilma Andrade, ¿por qué marcamos entonces esta distinción? Es evidente que en el sector campesino o en el campo más bien es el hombre el que, lastimosamente hay que decirlo así, predomina, es el que recibe los valores y se lo ve reflejado en el tema monetario. Sí, pero aquí yo creo que quiero resaltar la responsabilidad con la que estamos tratando el tema. Y Rodrigo ha dicho muy claro, sí hay jefas de hogar. O sea, sí hay eso ya reconocido realmente en el seguro campesino y han venido aportando en esa condición y sí acceden a la jubilación. Desgraciadamente, si se quiere dar a la pareja y después se quiere dar a la familia, todo eso implica un gasto y implica tener soportado actuarialmente, o sea, con todos los estudios que indiquen que hay
la forma de cancelar y de pagar y de cubrir esa posición. Entonces yo creo que aquí hay que señalarlo claramente. Todo tiene que estar soportado técnicamente para que no nos lleve a esas desilusiones que luego se vuelven graves problemas. Me parece que el haber concebido ya en la figura de las mujeres que sí las existen como jefas de hogar y que son aportantes, me parece que está absolutamente óptimo. Lo otro son conquistas que hay que ir luchando y que tendrán que basarse también, yo creo que no solamente con la normativa legal, sino, ya lo ha dicho Rodrigo, hay que basarse con un tema de estudios financieros que nos lleguen a soportar, porque yo creo que hay espacios todavía que la propia institución llamada Seguro Social tiene que corresponder. Por ejemplo, en los temas de inversiones, yo creo que ahí hay un fondo que es muy fácil, quizás no tan fácil, pero que creo que hay que recurrir a eso. El Seguro Social entrega como para inversiones, generalmente al sector público, es decir, al Estado, al gobierno central, inversiones con un valor, con un rendimiento o con un beneficio del 3%. Y a los afiliados, que somos en definitiva o que son los dueños, los propietarios, los legítimos dueños de esa institución, al 13.72. Son esas grandes falencias, las que van debilitando también a esta institución. Porque ¿cómo puede creerse, ¿no es cierto?, si está prestando el dinero, el Seguro Social le está prestando al gobierno central y le presta al 3%, pero en los quirografarios al 13.72. Entonces todavía hay muchas cosas que se tienen que cambiar y tienen que cambiarse con un estudio profundo. Primero, que sea transparente. Es un absurdo que una resolución simple de un funcionario, en definitiva del rango de superintendente de bancos, haya logrado con una resolución decir que durante 15 años no se entreguen los estudios actuariales. Eso es permitir que tanto resoluciones que aquí se toman en la Asamblea Nacional, cuanto otras precisamente de las inversiones que las toma el Consejo Directivo del IES y otros organismos, lo hagan a ciegas. Eso es un absurdo y creo que una de las determinaciones que esta Asamblea tiene que hacerla es precisamente llevarnos a modificar la transparencia. El momento en que tengamos las cifras claras, que sepamos cada aportante cuánto tenemos, cuánto va a ser nuestra jubilación, cuánto tenemos en el seguro de salud, porque hace falta todavía inclusive que la gente comprenda que su aporte no es solamente para el seguro de salud. Ahí hay una confusión. Casi siempre la gente se queja y tiene razón. Dice, yo aporto con tanto y el seguro me da citas médicas para varios meses o me atienden mal. Ya vamos a hablar de esa problemática. Asambleísta Rodrigo Collaguazo, hablemos ahora sobre el programa social que implementa el Gobierno Nacional y que precisamente estuvo en la discusión acá en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo invertir entonces estos recursos? Ejemplos ya los ha citado la legisladora Andrade. El tema de los créditos, por ejemplo, al Estado el IES le presta al 3%, a los ciudadanos a los que entregamos nuestros aportes al 13%. ¿Cómo invertir? ¿Cómo mejor redistribuir esos recursos? Yo no estoy tan seguro, Vilma, de que sea el 3%. Creo que está en el rango del 6 al 8% los créditos, digamos, que se da al Estado, que son los bonos del Estado. O sea, no creo que sea 3%. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el 1995 o 1997, nosotros llegamos a descubrir que había cerca de 80 millones de sucres en ese entonces depositados en el Banco del Pichincha, ganando al 0,015% de interés. Y nosotros hicimos acá afuera, ahí jovencitos nosotros, le llegamos a descubrir eso, hicimos la denuncia de cómo es posible de que se le entregue, esté depositada la plata ahí en el Banco del Pichincha y mientras tanto estaban dando al 25, al 30% en ese entonces de interés. Ninguno de los medios de comunicación sacó aquello. Bueno, luego de eso ya lograron recuperar, subirlo un poquito más. Pero ¿cuáles son los caminos? Sigue habiendo esta desigualdad por parte entre tanto los créditos cuando es para el Estado, cuanto para los ciudadanos. Pero en el caso del seguro, como digo, está en el rango de 6 y 8%, que son las rendiciones más altas que hay. Porque si ustedes van a nivel internacional, y Vilma que más ha viajado, ha estado fuera, le dan al 3%, al 1%.
Entonces, si uno quiere dice invertir hacia afuera para tener más recursos, es falso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Seguro Social? Y en general hemos hecho eso. Yo recuerdo con Rodrigo Borja, recuerdo con todo. Es invertir, ampliar que esos recursos que tiene el IES, ampliar, por ejemplo, en la vivienda. Porque eso, ¿qué es lo que genera? Bueno, primero se genera un interés que entra para el mismo Seguro Social, se beneficia el asegurado, pero un elemento importante, se dinamiza la economía. Claro, y da rentabilidad también. Claro, y la rentabilidad. Sí, entonces, ese es un elemento. Institución. Yo creo que en estos últimos tiempos se ha invertido digamos, en los créditos hipotecarios para que puedan, digamos, tener la casa. Y incluso lo que antes solamente se hacía hasta el 60,000, 80,000, ahora se elevó a un nivel más alto, creo que está por los $160,000. Entonces, ese es uno de los elementos que hay que poner el dinero para dinamizar la economía. Hay otros que veo que no se lo han hecho con mucha fuerza. El hecho de invertir en sectores estratégicos. Por ejemplo, si ¿usted tenemos considera el que dinero, se puede invertir en los sectores estratégicos? por ejemplo, sobre todo cuando hay este ambiente de investigaciones por presuntos actos de corrupción. Ese es otro caso. La cuestión de invertir en las hidroeléctricas. Usted tiene ganancias. Incluso ahora con las hidroeléctricas, haciendo un ladito eso que usted me dice, podemos conversar en otra ocasión, se está vendiendo la electricidad, ¿dónde? A Perú y a Colombia. Creo que son 200 millones o 300 millones que anualmente ingresan para acá. Entonces, si nosotros invertimos esos dineros en sectores estratégicos, como el petróleo, por ejemplo, como las hidroeléctricas, por ejemplo, y otros sectores que den rentabilidad, muy bien. Creo que lo hicieron, no sé, en algún proyecto pequeño, ni no le dieron la suficiente fuerza. Pero ahí está otro elemento que podemos hacer. Lo otro, obviamente, dinamizar la economía local. Es decir, por ejemplo, a nivel de seguro campesino, a pesar de que las cosas que se dan en la vida, ¿no? En 1993 nosotros planteamos, luego de un paro que hicimos, que se haga el banco del IES. Y cuando ya se inauguró el banco del IES, le cuento que ni nos invitaron. Y segundo, no se puede acceder al crédito. Entonces decimos, ampliemos eso también. Con eso, ¿qué es lo que se puede hacer? Dinamiza usted la economía local, fortalece la economía familiar campesina. Y ustedes saben que la economía familiar campesina dinamiza 4, 5, 6 personas, no solamente en la familia, sino de alrededor. Entonces, ahí tenemos ese elemento dinamizador también de la economía. Entonces, me parece que debemos ver, y si hay que invertir en bonos del Estado ecuatoriano, si dan entre el 6 y el 8%, correcto, pero si nos dan al 2 o 3%, no, pues no hay problema. Aunque a la larga pueda traducirse en deuda que mantenga el Estado con el mismo IES. Y le pregunto también a la asambleísta Vilma Andrade. A ver, bueno, yo ratifico, por eso son datos que hemos sacado de la propia administración del Seguro Social, que es realmente esa rentabilidad es mínima. Quizás aquí nos podríamos ir a temas bien profundos pues, cuando hablamos de las inversiones, porque el Seguro Social se invierte lógicamente en los sectores estratégicos y por qué no decirle las propias hidroeléctricas está bien, diríamos en términos generales está bien, pero si tomamos en consideración que la rentabilidad que ahora mismo reciben estos proyectos hidroeléctricos es 1 a 1, es decir, prácticamente el dinero que ingresa de rentabilidad sirve para cubrir los subsidios que hay ahora de la tarifa eléctrica subsidiada. Entonces, no hay rentabilidad en esos proyectos, desgraciadamente, todavía no hay. Y lógicamente traería complicaciones de pensar en elevar esa tarifa y ahí tendrían rentabilidad, pero viene un tema social distinto. Entonces, sí, en las hidroeléctricas no hay ganancia. Lo que hay ganancia, por ejemplo, es en la Corporación de Telecomunicaciones, en la CNT, esa sí es una empresa rentable. Esa sí tiene una rentabilidad, si mal no recuerdo, de $400 millones. Entonces, esa sí tiene un ingreso ¿Volver al sector inmobiliario, por ejemplo, puede ser otra de las áreas en donde se pueden reinvertir estos recursos? Yo creería que sí, o sea, ya de hecho se está haciendo. Ya de hecho el Seguro Social sí lo hizo y lógicamente hay un ingreso por eso, pero el tema es integral, el tema no podemos irnos solamente en segmentado una parte, porque por ejemplo, el Seguro Social tiene invertido en el proyecto hidroeléctrico Quijos $500 millones, ese proyecto está paralizado. El Seguro Social no está recibiendo un solo centavo, pero esos 500 millones no son del gobierno central.
es de los afiliados. De los afiliados. Ese es el grave problema. Entonces, también las inversiones que se hacen tienen que garantizarse realmente una verdadera rentabilidad y que esos recursos que se benefician puedan alimentar otros proyectos que sustenten las reservas, porque el problema ahora básicamente, y esta alerta que estamos poniendo nosotros es precisamente por la sostenibilidad o cómo garantizamos, para que nos entiendan los que nos escuchan, los televidentes, es de que queremos es que haya el seguro social de por vida, de que usted que está joven, usted que está aportando para su familia y si Dios no permite, tiene usted alguna enfermedad o algo, su familia pueda tener un soporte. Peor aún, si alguna persona, un jefe o una madre de familia que también trabaje, sufre un accidente, fallezca, sus hijos puedan tener pues su pensión, el Montepío. Entonces, esos son los graves problemas. Por eso nosotros señalamos claramente, y lo hemos dicho como Izquierda Democrática muy claro, si quiebra el seguro social, quiebra el país. Y ese es el gran riesgo. Y aquí se ha dicho, no, está garantizado en la ley, pero ahora mismo los 2.500 millones, yo que estoy en la Comisión de Régimen Económico, planteé que se le pague algo al seguro social, se van a hacer estudios. Y todavía no se le paga. Y este monto, el monto que estableció la Contraloría General del Estado, de algo de 2.800 millones, eso es de las enfermedades catastróficas, sin contar todo lo que implica también el seguro de salud. Es decir, son montos inmensos que le ponen en una situación de riesgo al seguro social. Muy bien, asambleístas. Les invito ahora a escuchar los criterios de Carlos Chilán. Él es el director del Seguro Social Campesino que en esta semana también se pronunció sobre este proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social. Creemos importante que este aumento en la pensión jubilar va a dignificar la vida en el sector rural y esperamos, como el que más, que esta situación vaya ya cumpliendo un proceso que tiene en la Asamblea y que en los próximos días esto ya sea una realidad para nosotros retroactivamente, poder como administración ya cancelar esos recursos con retroactivo para todos nuestros más de 71.000 afiliados jubilados que tenemos del Seguro Social Campesino. Estamos entrando en la etapa final del programa. Asambleísta Rodrigo Collahuaso, también se propone dentro de este proyecto de reformas que el pago del incremento de las pensiones jubilares se lo haga con retroactividad, es decir, desde el mes de enero y de febrero. ¿Cómo se lo va a hacer? Existen los mecanismos, los recursos, volvemos a este tema, existen los recursos ya disponibles por parte del Ejecutivo en el Ministerio de Finanzas puntualmente. Bueno, en este caso el Ministerio de Finanzas no es el que va a proveer de ningún recurso económico, sino que son fondos propios del IES. Que se encuentran ya en el IES disponibles. Sino ya específicamente del Seguro Social Campesino. Se encuentran allí esos recursos. Totalmente, hay liquidez en ese sentido, Entonces, eso se garantiza y en el estudio, digamos, en el resumen, en lo que pudimos acceder, se garantiza plenamente que desde enero del 2018 se puede pagar esta pensión jubilar. ¿Conocemos y además, el monto por el que sería el monto? Está entre 35 y 38 millones, no me acuerdo la cifra exacta, ¿no? que es anualmente. Eso está garantizado plenamente para todos los 14 años, como decimos, y luego de eso tendremos que hacer lo que tengamos que hacer. En todo caso, creo que con respecto a lo del seguro campesino, queda plenamente claro de que, primero, es obligación del Estado ecuatoriano garantizar los derechos humanos. Y en este caso, el derecho a la seguridad social, que incluso en el segundo artículo de la Constitución plantea que debe garantizarse de manera particular el derecho a la seguridad social. Y ahí, obviamente, está lo que es el seguro social campesino. Y lo otro, por lo tanto, y esto que debemos dejar claro, no se necesita para este incremento que estamos haciendo incrementar en 1 punto, 2 puntos las aportaciones que hacen el seguro general, las aportaciones que hacen también los seguros privados y los demás. O sea, no se necesita para esto. Y el otro elemento que creo que es importante, que el seguro social campesino, hay un criterio de que podamos impulsar no una reforma, sino una nueva ley del sistema de seguridad social. ¿Usted es partidario de crear esta nueva normativa? Porque, bueno,
al menos una vez por año existe reformas a la Ley de Seguridad Social. Tuvimos la anterior en el 2016, si mal no lo recuerdo, en la que usted también estuvo participando aquí. Mire, si ustedes van bien verificando, la ley del Seguro Social que tenemos ahora se hizo en base a la Constitución de 1998. Esta ley se hizo en el 2001, si mi mente no me traiciona. Entonces, está hecho con el criterio de la Constitución de 1998. Entonces ahora debemos tener una nueva ley que responda al articulado que tenemos en la seguridad social, porque aquí planteamos lo que es el sistema de seguridad social. Ahí tiene que contemplar todos los aspectos, que los bonos, que los apoyos, etcétera, etcétera. Cómo coordinar entre todas las instituciones que tienen que ver con respecto a la seguridad social. El otro es ya con respecto al seguro social, al sistema del seguro social, donde tiene que ver obviamente el IES como tal, el ISPA y el ISPOL, incluso también los seguros privados. Entonces debemos hacer una reforma. Y el otro elemento que creo que hay que ver, uno, cómo el IES vamos dando mayor fuerza para que sea un ente dinamizador de la economía nacional, generador de trabajo, ¿no? Y el otro, cómo se va llegando a la universalización de la seguridad social. Muy bien, asambleísta Rodrigo Coyaguaso, asambleísta Vilma Andrade, estamos en la recta final. Vamos con las conclusiones. El primer debate de este proyecto de reformas culminó en el Pleno de la Asamblea Nacional. Las observaciones van a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, pero ¿cuáles serán las observaciones finalmente que se esperan sean incluidas dentro del documento definitivo para su discusión acá en el Pleno de la Asamblea? Bueno, yo creo que hay puntuales y que ameritan un cambio. Y algo que es de forma, básicamente cuando se ha presentado la propuesta señalando un artículo que no es un literal, que no está existente en la ley. Entonces, por ejemplo, esos son cambios de forma. Pero yo creo que en lo de fondo hay un consenso y hay un acuerdo definitivamente de darle viabilidad al proyecto. Y deberíamos hacerle acelerar de tal manera para que esta retroactividad, que también sí se le puede cancelar tranquilamente, porque sí hay que hacer una distinción. Este incremento para la jubilación del seguro campesino está soportado y pagado desde el Seguro Social. No hay aquí un solo aporte desde el gobierno central. Entonces, si bien es en el aporte general, exacto, yo creo que no se necesita, como ya aquí se señaló, ningún incremento. No, esto ya estaría financiado. Ojalá que sí, haciendo esta puntual reforma, sí pensemos en una reforma. La ley de la seguridad social fue elaborada en el año 2005 y efectivamente no contempla las nuevas disposiciones constitucionales y lo que se han hecho es reformas parches que más bien le han llevado a debilitar el sistema, a debilitar al Seguro Social. Entonces, lo que sí hay que pensar más bien en una propuesta de una nueva ley que nos lleve a fortalecer esta institución y en verdad, lógicamente que el Seguro Social es un gran dinamizador de la economía, por supuesto que es, pero tenemos que pensar en cómo le damos más bien la fuerza para que no pensemos siquiera, que ni se nos ocurra, ni se les ocurra, como en algún momento en el año 95 creyeron justamente llevarse a la privatización al Seguro Social. Muy bien, asambleísta Vilma Andrade, muchas gracias. Asambleísta Rodrigo Coyaguaso, sus conclusiones en 20 segundos, por favor. Bueno, creo que uno de los elementos importantes es que se va reconociendo el trabajo del campesino y por lo tanto su derecho a la seguridad social. El segundo elemento es que hay unanimidad, que todo el mundo estamos de acuerdo, tanto en la comisión y se ha podido ver también a nivel de todo. Y el tercero, el reto que tenemos todos los ecuatorianos de impulsar una nueva ley de seguridad social, como dije, que permita la universalización de la seguridad social en general, así como también la universalización del seguro campesino. Muy bien, muchas gracias, asambleísta Rodrigo Coyaguaso, gracias, asambleísta Vilma Andrade, gracias, amigas y amigos. Ustedes en casa sacan sus conclusiones de este proyecto de reformas a esta ley, la Ley de Seguridad Social, que tienen la expectativa también a la ciudadanía. La primera discusión terminó aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Las observaciones entonces, reiteramos, regresan a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que esperamos en pocos días más tenga listo el informe para segundo y definitivo debate. Gracias, esto ha sido Tercer Debate. Nos encontramos en una próxima edición.